Bueno amigos, estamos aquí nuevamente en Tertulia Nocturna, recuerden todos los viernes de 7 a 8 de la noche haciendo comentarios, editorial periodística de lo que acontece en el mundo y estamos tratando uno de los temas, sobre todo el hecho de la inflación a través de los precios, con un pretexto por ser año nuevo, prácticamente iniciando el año, de los nuevos impuestos que nos hablan de esta reforma hacendaria, decretado en un 8% de aumento a los alimentos chatarra, un gravamen en las bebidas saborizadas de $1 por litro y una contribución del 16% en alimentos para mascotas. Hoy los mexicanos estiran su sueldo para hacerle frente a estas nuevas salsas. ¿A qué se le ha aumentado? Al pan, a las papas Sabritas, a los chicles, a la Coca-Cola, sopa Maruchan, croquetas para perro, chetos, cajeta Coronado, barritas y sobre todo el Fran Lala, y sobre todo el disgusto que tienen las mujeres, las señoras amas de casa cuando van a la tienda y pues ya les aumentaron en un promedio bastante alto de lo que es el consumo de materiales. Y aquí tenemos el impacto por los impuestos, en donde pues las gráficas nos están diciendo cuál es el descontento que tiene y lo que se vende en los mercados. Pesimismo del consumidor, impacto de los impuestos. La confianza de los mexicanos sobre la economía del país y la de los hogares cayó 9.4% durante el último año. Dice así: gracias a tratados internacionales podrá pedir información para auditar empresas que tienen utilidades en México pero pagan impuestos en el extranjero. Dice, transnacionales bajo vigilancia se advierte. A media tabla en libertad económica. Se da a conocer que el índice de libertad económica en el que México obtuvo 66.8 puntos de 100% ocupa el lugar 55 entre 178 países. Y se han publicado revistas acerca de ello y dice Aristóteles Núñez, el villano favorito, alguien tiene que cobrar los impuestos, y vemos algunas de las publicaciones que se hicieron sobre estos elementos publicados precisamente en algunas revistas y los periódicos. El 29 de noviembre de 2012, la vida de Aristóteles Núñez Sánchez dio un giro radical aquella tarde despejada. De entonces subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado de México, llega a las oficinas provisionales del futuro secretario de Hacienda Luis Videgaray en la calle de Montes Urales en la Ciudad de México, y había recibido un llamado de Toluca para incorporarse precisamente a los costos de la economía. Y también tenemos otro elemento por comentar brevemente. Ustedes están conociendo precisamente al que le llaman en esta revista Reforma y Fondo el villano favorito, que es el que hace las acciones de cobrar a través de la Secretaría de Hacienda. Y luego tenemos otro elemento, el Excelsior publica un suplemento especial que se llama 20 años del Tratado de Libre Comercio de Canadá, y ahora que en donde se van a reunir precisamente 3 presidentes y 3 representantes: Enrique Peña Nieto de México, Barack Obama de Estados Unidos y Stephen Harper de Canadá, para tratar algunos asuntos sobre la economía y sobre estos elementos muy importantes que tenemos sobre lo que está aconteciendo en el reajuste de la economía del mundo, después de que Barack Obama hizo algunas referencias a la economía de Estados Unidos y sobre todo la trascendencia de la reforma energética para el otorgamiento a las reservas de seguridad nacional de Estados Unidos a través del petróleo. Bueno, pues vamos a comentar algo, amigos, que apenas estamos pues prácticamente a la mitad de los documentos que tenemos aquí. La muerte de Hellman, el poeta argentino-mexicano que pues falleció hace unos días, y sobre todo el 14 de enero, el escritor argentino que se exilió a México hace más de 2 décadas, vivió buscando a sus hijos desaparecidos, murió en su casa junto a su familia. ¿Escribir para qué? Escribo para enterarme de lo que me pasa. No sé lo que es escribir cuando escribo, y muchas veces no sé lo que escribí y por qué lo escribí. Al morir Juan Hellman, la voz de la dignidad humana, que se le ha mencionado en todos los periódicos y los noticieros a nivel internacional, pues este hombre
tiene que salir de Argentina porque lo persiguen. Tuve la noble vertiente de ser un gran poeta y un gran político, dice Jaime Labastida. Era un hombre lúcido, delicado, al mismo tiempo fuerte, y esas cualidades uno las puede encontrar en los poemas de Ruy Sánchez. Este hombre, precisamente Juan Gelman, pues dice, voy a leer algo de lo que él escribió. Carta abierta a mi nieto. Por su valor sentimental, histórico y político, La Razón retoma la carta que escribió el poeta en 1998 a su nieto y a su nieta, cuyo destino en ese entonces se desconocía. Dentro de 6 meses cumpliré 19 años. Habrás nacido algún día de octubre de 1976 en un campo de concentración del ejército, el Pozo de Quilmes. Casi seguramente poco antes o poco después de tu nacimiento, el mismo mes y año, asesinaron a tu padre. Quiero decirles que a su hijo y a la esposa de su hijo son asesinados en la represión militar. Asesinaron a tu padre de un tiro en la nuca disparado a menos de medio metro de distancia. Él estaba inerme y lo asesinó un comando militar, tal vez el mismo que lo secuestró con tu madre el 24 de agosto en Buenos Aires, y los llevó al campo de concentración de automotores Orletti, que funcionaba en pleno Floresta, y los militares habían bautizado el jardín. Tu padre se llamaba Marcelo, tu madre Claudia, los dos tenían 20 años y vos 7 meses en el vientre materno cuando eso ocurrió. Allá la trasladaron, allá vos, en ella. El pozo, cuando estuvo a punto de parir, allí debe haber dado a luz solita, bajo la mirada de algún médico cómplice de la dictadura militar. Bueno, pues lo que estamos leyendo en estos momentos es parte de la vida de este hombre que pues dejó elementos muy importantes y que hoy fue comentado precisamente por el Ejecutivo Nacional en el Instituto Nacional de Antropología, en el Museo de Antropología, sobre las actividades. Gelman es un ejemplo moral de dignidad y de resistencia contra el poder y el abuso del poder. Se conoce su historia como opositor y la pérdida de su nieta, y todo lo que hizo por recuperarla es un gran ejemplo para todos los latinoamericanos. Eso es parte de su legado, escrito por Alberto Chimal, escritor mexicano. Bueno, pues descanse en paz este hombre que nos ha dejado, y más adelante leeremos algunos elementos de Gelman. Pero también quiero mencionar que viene este año el centenario de algunas actividades en el nacimiento de personajes como Octavio Paz, José Revueltas y Efraín Huerta. Cada uno de ellos cumple prácticamente 100 años en este 2014. Y sobre todo los 3 escritores mexicanos que marcaron con su obra la literatura nacional a lo largo del siglo XX. Nacieron en 1914, por lo que este 2014 se preparan numerosos homenajes a cada uno de estos personajes: Octavio Paz, José Revueltas y Efraín Huerta. Muchos de nosotros pues hemos leído algunos documentos que dejaron en conciencia, pues Octavio Paz como Premio Nobel de México, José Revueltas, un hombre que estuvo en prisión debido a la represión de los movimientos políticos, y Efraín Huerta, pues un escritor muy importante en la historia de este país. Pero también debemos mencionar que el aspecto de la cultura para nosotros es determinante. Y recordemos que en el siglo vanguardista hubo personajes muy importantes de 1913 a 2013, pues hubo grandes movimientos, y quisiera yo recordar a un personaje muy importante en la historia de la cultura y de la danza internacional. En música, Stravinsky y Nijinsky; en la danza, pues sobre todo en Una primavera de rupturas, y sobre todo que Nijinsky fue uno de los grandes revolucionarios de la danza, que podíamos llamar danza moderna y contemporánea. Noche de escándalo. El estreno La consagración de la primavera en mayo de 1913 produjo rechazos y adhesiones apasionadas. Hace un siglo, la partitura de Igor Stravinsky se reconoce como uno del parteaguas de la música, y aquí estamos viendo imágenes de estos personajes de época Stravinsky. Ojalá que quien quiera que escuche esta música jamás experimente la burla a la que fue sometida. Y yo recuerdo que la biografía
de Nijinsky que me dejó muy impresionado porque fue un revolucionador y sobre todo en la consagración de la primavera, él realizando la danza de un fauno que copula en plena presentación, pues eso fue el escándalo allá a principios de siglo. Nijinsky a la vanguardia, la renovación de la danza del siglo XX debe mucho a Václav Nijinsky, coreógrafo ruso que con el ballet de la consagración de la primavera dotó de sensualidad a la escena. La compañía Marie Chournard presentó la consagración de la primavera en el Palacio de Bellas Artes en agosto pasado. Bueno, pues si hay oportunidad de conseguir esta película de la vida de este personaje Nijinsky que termina en el manicomio y luego termina suicidándose, pues es verdaderamente interesante los trabajos que se realizaron. Bueno, pues también podemos hablar, ya para finalizar prácticamente nuestro trabajo de este día en Tertulia Nocturna, pues no sabemos cuánto tiempo nos quede todavía para poder mencionar algunos de los personajes, sobre todo ya que estamos hablando de estos personajes importantes. Pues hace 40 años muere en México pues Siqueiros, y habla de las circunstancias de este hombre que tuvo una trascendencia muy importante, no solamente en la historia de México desde el punto de vista pictórico, sino en la intervención en la Guerra Civil Española, en donde él pues realizó algunas actividades muy importantes en lo que se le puede llamar el arte y el dogma, publicado en el periódico El Universal, en una sección cultural que se llama Confabulario, que la verdad ha sido muy interesante tener estos elementos para poder hablar. David Alfaro Siqueiros presentó a lo largo de su vida, que se extinguió hace 40 años, una doble faceta, la del hombre comprometido con el comunismo y el artista genial. Bueno, él realizó algunas actividades en la Quinta Internacional, y pues ahí dice que participó en un intento de asesinato y fue detenido, por eso se le llevó a la cárcel posteriormente como político y sobre todo en el sistema de represión del país, y él estuvo pues en prisión por el intento de muerte ordenado por el Kremlin, por Stalin, hacia precisamente Trotsky. Sucedió el 24 de mayo de 1940, cobijado por la oscuridad, un comando fuertemente armado encabezado por el pintor estalinista David Alfaro Siqueiros, Ciudad de México de 1896, y Morelos en 1974. Su cuñado Leopoldo Arenal se introdujo en la casa de León Trotsky en Coyoacán con el fin de asesinar al revolucionario ruso que habitaba la casa. Trotsky y su esposa Natalia Sedova, guardias personales y algunos camaradas, las ráfagas de metralleta que buscaban aniquilar al hombre que durante años venía denunciando los crímenes de José Stalin, provocó un ruido ensordecedor. Los guardaespaldas del ex líder soviético repelieron la agresión milagrosamente. Trotsky salió ileso del atentado. Bueno, pues esta es parte de la vida de algunos personajes importantes en la historia del país, pero también tendremos que hablar de Diego Rivera, que se libra uno de los murales más importantes que realizó en 1932 en Detroit, en Industry, y se descartó para la evaluación que hizo en la casa de Christie's en esa fecha. Y bueno, se salvó porque iba a ser vendido precisamente por la casa Christie's, y sabemos que iba a ser subastado en algunos millones de dólares para tener algún elemento. Bueno, amigos, pues hasta aquí llegamos en los comentarios de Tertulia Nocturna. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, se despide gracias a nuestro técnico que nos mandó imágenes, y estaremos aquí, no se les olvide, todos los viernes de 7 a 8 de la noche, y solamente les decimos, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos vean. Recuerden que nos ven en 72 países en el mundo entero.